¿Cómo olvidar aquella época cuando Minecraft estaba en su mejor momento? Y cada actualización que sacaba significaba un antes y un después. Sin duda, se trata de una muy buena época. En aquel entonces, las actualizaciones no eran para nada malas, y terminaban aportando algo nuevo y totalmente único. Pero, ¿cuándo fue que todo esto pasó del amor al odio? Pues en este video vamos a intentar averiguar qué fue lo que pasó, y cómo es que un juego tan importante y amado como Minecraft terminó por ganarse el odio y abucheo de su propia comunidad. Bienvenidos a la review de la 1.16 Minecraft Nether Update, la actualización del Nether. Remontémonos a lo que para muchos fue la última gran actualización. Hablamos de que en esta casi no hubo ninguna queja o disconformidad. Pues si bien hoy en día sigue habiendo divisiones sobre si una actualización es buena o mala, lo cierto es que en su enorme mayoría la Nether Update fue una de las últimas joyas que nos trajo Minecraft. Llegando un 23 de junio de 2020 fue una de las actualizaciones más esperadas y revolucionarias de todo el juego, cambiando por completo toda una dimensión y agregando 4 nuevos biomas, un sinfín de bloques nuevos, criaturas que lo llenarían de vida como los Hoglins y los Piglins, además de un lavado de cara completo a la dimensión en sí, y por si fuera poco, la inclusión de la Netherite. Todas estas mejoras fueron aceptadas rápidamente por la comunidad. Una sola actualización nos trajo todo eso. Además, tomen en cuenta que todo este contenido cayó en pleno 2020, y seguramente todos recuerdan lo que ocurrió en aquella época: la pérdida del ídolo del fútbol, Maradona. Y también un virus todo raro que encerró al planeta durante 2 años. Y solo piénsalo, tener mucho más contenido en un juego que ya de por sí era entretenido, era una más que buena forma de despejarse de todos los problemas. Uno pensaría que al ver esta tremenda actualización ya solamente la cosa podría ir a mejor, y al menos la intención estaba ahí, pues un año después ocurriría el incidente de Caves and Cliffs. Y contrario a como piensan los jugadores hoy en día, la verdad es que no lo tomaron tan mal. Pero en retrospectiva, muchos concuerdan en que fue este mismo suceso donde comenzaría el principio del fin. Es que yo no he visto las rutas nuevas, no sé cómo son. Las veo más espaciosas y me va a costar acostumbrarme, no está mal. A ver, desde luego es épico y faltan las columnas de estalactitas y estalagmitas y faltan muchas cosas. Pues a ver, imagina que en aquella época Mojang era visto con muchísimo respeto entre todos los demás videojuegos, y sobre todo querido por sus jugadores. Hacían caso a su propia comunidad e incluso mejoraban sus mismas ideas, superando toda expectativa. Caves and Cliffs fue pensado para superar a su actualización anterior, y al menos por la pinta que tenía y el concepto en sí lo tenía todo. Una mejora completa no a una sola dimensión, sino al mundo entero. Cuevas mejoradas, montañas mucho más altas y realistas, nuevos animales como los nuevos ajolotes y las cabras, e incluso también el calamar brillante. Y sí, fue en esta misma época donde tuvimos el incidente del calamar brillante, pero hay algo más que la gente ha ido olvidando con el tiempo, y es que el Warden estaba previsto para salir desde la 1.17. Solo imagina que todo esto se hubiera concretado al final. Estaríamos hablando sin dudas de la mejor actualización de toda la historia, pero lamentablemente no vivimos en esa línea temporal. Al final, debido a la pandemia, tuvieron que recortar contenido, inicialmente dividiéndolo en 2 versiones. Unos meses después, estará llegando la segunda parte de Caves and Cliffs, donde ahora sí habría muchos más cambios, como una mejor generación del terreno, mejorando la profundidad y formación de las cuevas y volviendo más altas y realistas las montañas. No todo era perfecto. Mucha gente comenzó a quejarse debido a la dificultad de minar debido al tamaño de estas enormes cuevas, empujándote ahora a tener que moverte y minar de formas diferentes. Pero nuevamente, otra cosa que se terminó llevando la atención, pues como mencioné anteriormente, la idea era dividir el contenido únicamente en 2 versiones. El deseo de querer superarse y traer algo superior a la Nether Update les terminaría pasando factura.
Pues aquel misterioso bioma de Skull que había sido anunciado con todo el demás contenido de las Caves and Cliffs, esta no terminaría llegando sino hasta 2022, en la actualización que hoy en día conocemos como The Wild Update. El Warden, o Guardián, un misterioso y extremadamente poderoso mob que emergerá desde el suelo al ser invocado por un chillador de Skulk en su tercer chillido. Uno pensaría que al fin, luego de salir de la maldición del nombre de Caves and Cliffs, la cosa nuevamente volvería a la normalidad. Después de todo, no nos habían defraudado durante años, y esto podría considerarse un pequeño tropezón en el avance del juego. Lamentablemente, tampoco la siguiente se salvaría de polémicas. Vayamos de parte por parte, ya que realmente hay demasiadas cosas de las que hablar. Pues como ya mencionamos con anterioridad, básicamente todo el concepto de lo que es el Warden había sido contemplado para ser añadido hace 2 años. Al menos para compensarlo, tuvieron el tiempo suficiente para terminar de pulirlo a la perfección y mejorar todas sus mecánicas. De hecho, uno de los grandes puntos positivos fue precisamente todo lo que rodea a este mob. Aunque a día de hoy siguen existiendo jugadores que siguen sin comprender lo que representa este, pues su función no será la de ser un nuevo jefe. El objetivo no es simplemente derrotarlo y conseguir un nuevo objeto exclusivo. La clave está en su mismo nombre, el Guardián de las Ascent Cities, una enorme construcción subterránea donde podremos armarnos de todo tipo de tesoros valiosos. Eso si es que logramos evadir a este peligroso enemigo. Como dije, se trató de la atracción principal de esta actualización, y como era de esperarse, nuevamente trajo a muchísima gente con ganas de probarlo. Pero si ya llevas jugando Minecraft al menos por más de 4 años, sabrás que al final el foco se lo llevaría otro mob, una criatura mucho más pequeña e insignificante, y que incluso ni siquiera se encuentra como tal a día de hoy. El tema de las luciérnagas es algo digno de estudio. Una criatura tan pequeña y que no tiene más de 2 píxeles. Esta originalmente serviría como el alimento de las ranas, y aquí ocurre uno de los mayores ataques injustificados a Mojang. O bueno, al menos en un 50-50, pues en principio sí que tenían planeado añadir a las luciérnagas. De hecho, esta ya se encontraba en una fase muy avanzada, por lo que mucha gente sin nada que hacer en su casa les hicieron saber que en realidad las luciérnagas son tóxicas para las ranas y que esta mecánica no era un buen ejemplo para los niños. Ya saben, ese instinto del ser humano de contradecir y humillar a los demás nuevamente hizo acto de aparición aquí. Y mira, por una parte yo comprendo que quieran corregir este pequeño error, ya que hasta cierto punto Minecraft podría ser considerado como un juego educativo. Por algo es que tenemos una versión literalmente enfocado a esto. También en el pasado hubieron cambios respecto a esto, más concretamente con los loros, pues algunos recordaremos que en aquel entonces estos podían alimentarse con galletas, pero resultaría que estas mismas en realidad eran tóxicas para estos animales. Bueno, vamos a tomarle. Le damos por acá. No, no quiere, no quiere, no quiere. Y ya quiere. Ahora me ama. A ver, dale una semilla, a ver si así ya... No, se parece. Es que sí voy a darle una galleta. A ver. ¡No! ¡Huele! Es tontísimo, es tontísimo. Así que, bueno, podría verse como un cambio justificado. Así que, al final, el alimento de las ranas fue reemplazado por los slimes y los cubos de magma. Y si bien esto último tenía mucho menos sentido, al menos era un elemento de fantasía. Cosa que Minecraft ya había aclarado que al momento de añadir a algún objeto, criatura o mecánica dañina, no pertenecería a la vida real. Y por ende, al no ver más opción, terminaron desechando las luciérnagas, al no verles una utilidad real. For the Wild Update, we wanted them to be a food source for the new frogs. But then we got great feedback from you guys in a lovely community, and you taught us that a lot of species of fireflies and firebugs that are out there are poisonous to toads and frogs. And of course we didn't want to add that into our game, so we provided the frogs with a safer food source, the tiny slimes.
and Fireflies are sadly no longer part of the plans for the Wild update. We still think that the Fireflies are super interesting as an idea and a concept, and they're part of our ideas library, but we don't have any concrete plans for adding them in any upcoming update. Esto obviamente causaría una pequeña revolución, pidiendo que las regresaran al menos como algo decorativo. Súmale a eso otra polémica más que llegaría poco después, donde afirman que al menos de momento no tienen la intención de añadir criaturas peligrosas de la vida real, como cocodrilos, leones, osos y tiburones. Esto tan solo hizo enojar mucho más a la gente, darnos cuenta de que Minecraft ya no era ese juego que lo podía todo, y que poco a poco se limitaba a sí mismo. Y si pensabas que todo esto terminó aquí, lamento decírtelo, pero esta resultó ser una de las actualizaciones donde más contenido cortado tuvo. Si bien Caves and Cliffs fue dividida, y a todo o al menos la mayoría del contenido de este terminó llegando. En esta ocasión tuvimos mucho contenido eliminado o en el mejor de los casos, reemplazado. Todo esto la verdad que desmotivó a muchísima gente y los pocos que aún defendían a Minecraft terminaron por ir desapareciendo. No porque las actualizaciones en sí fueran malas. A día de hoy son cambios verdaderamente útiles y apreciados por la comunidad. Contenido descartado que hacía mucho más ruido que el que al final sí terminó llegando. Y súmale a eso el tema de las mob boats, que más que juntar a la comunidad terminaba por dividirla, anunciando mobs que tenían una muy buena pinta. Cada uno encajaba a la perfección, pero lamentablemente solamente podíamos elegir uno. Y si bien aún se tenía la esperanza de que alguno llegara en algún futuro próximo, con el paso de los años esa misma esperanza se fue apagando. De hecho, de todas las versiones anteriores, solo uno fue rescatado. Eso porque si no, no tendríamos nada más que añadir en la actualización del cobre. Pero bueno, me estoy adelantando de más. Después de tanto tiempo, al fin llega el video sobre la 1.20. Muchísimo hype por la 1.20 para que al final nos muestren unas 4 cosas y nos digan que ni siquiera tiene un nombre para la actualización. ¡Ay, Dios mío, no puede ser! ¡No me lo creo! ¡Me han decepcionado y mis expectativas eran bajísimas! Ha sido la peor Minecraft Live que he visto en mi vida. ¡Pero que no tenía ninguna expectativa! Son tiempos sombríos, eso es innegable. Pasado el tiempo, llegaríamos al 17 de junio de 2023, y donde llegaríamos a uno de los puntos más bajos vistos hasta ese momento. En aquel entonces estaban haciendo muchas especulaciones y altas expectativas con la 1.20, únicamente por el hecho de haber llegado a esa cifra. Uno ya pensaría que podría venirse algo muy especial, más concretamente la tan aclamada y teorizada N-Update. Y bien, ya se hablaba de esta desde algunas versiones atrás, donde verdaderamente tomó fuerza fue precisamente en esta. Y bueno, ya sabemos cómo terminó todo. Posiblemente la decepción más grande con una actualización anual, teniendo ahora un nuevo formato y forma de trabajar, yendo a lo seguro y sin arriesgarse demasiado con grandes cantidades de contenido, como sí que pasó en años anteriores, donde no les quedaba de otra más que recortar contenido o dividirla en dos partes. Y el lado bueno es que sí terminaron cumpliendo con todo lo prometido. Lo malo sería precisamente lo que terminaron entregando. En retrospectiva, la 1.20 sí trajo cosas interesantes y amadas, pero en su momento la presentación y el nombre de la actualización no terminaba de conectar. Un montón de añadidos al azar que no tenían prácticamente conexión alguna, entre otros cambios polémicos como la nueva mejora de las herramientas de Netherite, que en su momento fue terriblemente odiada. Y la verdad, les guste o no, fue un acierto tremendo, que complementaría sobre todo el tema de la progresión, teniendo que esforzarte un poco más para conseguir el armamento máximo del juego. Francamente, no entiendo a los que se quejan sobre las mejoras de Netherite, pero bueno, supongo que serán los mismos que se ponen el X-Ray para jugar. En comparativa, la 1.20 no era ni de cerca tan buena como todas las anteriores, e incluso hasta cierto punto se sentía vacía. La realidad estaba más que clara.
Mientras más pasaba el tiempo, en lugar de ir aumentando el contenido e ir mejorando en cada actualización, cada año se iba disminuyendo. Nuevamente pasaría el tiempo y llegaríamos a la última versión grande hasta el momento. La 1.21 era la última oportunidad para intentar hacer las cosas debidamente y recuperar la confianza perdida de la audiencia. Mientras estos exigían la liberación de la N-Update, Mojang tenía otros planes un poco más simples. No era una actualización mala de todo. Las Trial Chambers eran un concepto refrescante y con mucho potencial, enfocándose más en mejorar el combate en sí, con la adición de los nuevos vasos, baúles de desafío y literalmente pequeños coliseos subterráneos que finalmente le daban una nueva utilidad al cobre. Sin embargo, la gente ya estaba cansada. Sacaran lo que sacaran, esto ya les parecía poco. Siempre salía en la discusión la Nether Update, Caves and Cliffs o incluso la Aquatic Update. Es como si Mojang le hubiera quedado el trauma de prometer más de lo que podía ofrecer. Y al final terminaron yendo por lo seguro, con poco contenido pero hasta cierto punto útil. Tal vez las actualizaciones anuales eran el problema. Esperar un año completo para tener algo más de contenido tal vez era exagerado, y más viendo los estándares actuales, por lo que aquí se marcaría el final de una era, un antes y un después, donde la forma de trabajar de Mojang cambiaría para siempre. En el día de hoy, Mojang ha lanzado los primeros teasers de la Minecraft Live 2024, revelando las primeras pistas de lo que será Minecraft 1.22. Lo primero de todo tenemos las palabras hostil, haciendo referencia al mob hostil que veremos en esta Minecraft Live, que será el mob conocido como The Cricket. Con el final de la 1.21 pusieron punto final a este tipo de actualizaciones y reformulando toda su forma de trabajar en general, junto con las mob boats que generaban más discordia que verdadera unión en la comunidad. Otra cosa que también influyó indirectamente en esta decisión fue la misma competencia. Los juegos ya no eran como antes. Minecraft fue de los primeros en sacar un juego completo que solamente tendrías que comprar una vez, y donde cada cierto tiempo podrías llegar a actualizarlo de forma gratuita, pero que hoy por hoy ya está más que normalizado. Así que era hora de dar el siguiente paso. La gente exigía contenido de manera rápida, además de una mayor participación para reemplazar el tema de las mob boats. Y claro, luego de reflexionarlo surgirían los drops, pequeñas actualizaciones que saldrían cada 3 o 4 meses. Y para mantener el interés y participación de la gente, estos sacarían avances semanales, estos mostrando de cómo va el proceso de dicha actualización. Algo bueno en la práctica, ya que si algo no nos parecía o terminaba de convencer, podíamos hacérselo saber a Mojang, y haciendo que reconsideraran cambiarlo. Parecía que la cosa solamente podía mejorar. Un cambio refrescante para jugadores como los mismos creadores de contenido. Ahora teníamos algo de qué hablar cada semana, y no de forma anual como lo era antes, y que mantenía a sus jugadores mucho más apagados el resto del año. La emoción por este nuevo formato duró unos cuantos meses, al principio resultando algo confuso para algunos. Y la primera que tendríamos sería la del Pale Garden, introduciéndonos un nuevo enemigo aterrador que era prácticamente indestructible, un bioma de color blanco que visualmente se veía increíble y un nuevo material que sería la resina. Y como era de esperarse, la gente se quejó del poco contenido que traía. El lado bueno era que ahora tendremos actualizaciones más constantes, y quieras que no, terminaban trayendo mucho más contenido que las versiones anteriores. Sin embargo, aún quedaba un factor importante el cual no mucha gente contempló en su momento. Es que gran parte de los jugadores que suelen jugar a Minecraft hoy en día únicamente lo hacen con mods, tomando en cuenta que ahora las actualizaciones eran mucho más rápidas y pequeñas que antes. No era muy rentable actualizarse a versiones recientes. Antes tan solo tenían que hacerlo una vez al año, y quieras que no, una gran parte de jugadores se quedó estancado en sus últimas versiones grandes, concretamente en la 1.20.1 y la 1.21.1, estando básicamente lejos en comparación en cantidad de mods. Y uno seguramente pensaría que esto no terminaría afectando demasiado, pero la realidad era otra, llegando incluso que el mismo Mojang tuviera que tomar cartas en el asunto,
pues había un bajón considerable de personas jugando a las versiones nuevas, por lo que en un intento desesperado desbloquearon parte de su código para así facilitar el paso de versiones de algunos mods, y cosa que por lo visto no cambió demasiado. Los drops son algo positivo para jugadores que no juegan con mods, ya no teniendo que esperar el año completo para nuevos añadidos, algunos mejores que otros, y donde a veces pareciera que tan solo nos toman el pelo. De hecho, a día de hoy, el peor drop considerado por la comunidad fue aquel salido el 24 de marzo de 2026. Tiny Takeover fue por mucho el más decepcionante y perezoso hasta el momento. Increíble que les haya tomado 4 meses en hacer un texture pack de animales. Estamos en un momento donde si la Nether Update llegara a salir, posiblemente la tendríamos dividida en varias partes. Ya la gente no cree más en Minecraft. Si bien han sacado cosas que sí son útiles, la realidad es que los drops se sienten incompletos. Y es que cuando ya crees que viene lo mejor, te terminan cortando las alas y dando el aviso de que el drop ya se encuentra terminado. A este punto ya solamente te queda tener esperanzas de que la próxima drop tal vez sí que sea buena. Algunos algo más optimistas tienen la teoría de que estamos teniendo poco contenido porque Mojang y su gente se encuentran trabajando en secreto en una gran super actualización que tendremos próximamente. Al menos en mi opinión personal, y la forma en la que llevaría todo esto para poder solucionarlo sería fusionar el formato de las drops y el de las actualizaciones grandes. En este caso, crear una pequeña actualización que añada cosas necesarias al juego, con algunas mecánicas no demasiado vistosas, pero que nos preparen el terreno para una segunda gran actualización. Una forma de trabajar que suelen llevar muchos mods conocidos, y que visto lo visto no les va para nada mal. De esta forma, igualmente podrían seguir sacando snapshots con los avances de dicha actualización y mantener a la comunidad activa, opinando cómo lo llevamos viendo, y de lo cual sería de las pocas cosas buenas que hemos tenido últimamente. Así que esto lo mantendré tal cual. Es interesante cómo un gigante como lo es Minecraft en tan solo unos cuantos años terminó pasando de ser una empresa donde la mayoría de sus fanáticos siempre lo tenían en un pedestal, y tras una serie de malas decisiones y mala gestión del contenido terminó por defraudar a esa misma fanaticada, que a día de hoy no solo se quedarán con el recuerdo de lo que fueron esas míticas actualizaciones, sino que incluso algunos ya perdieron la esperanza de que este vuelva a recuperar su antigua gloria. Pero esto último ya solamente podremos comprobarlo con el tiempo.